Baruch Hashem, vamos a empezar. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy el profesor José Alberto Fuentes del grupo de estudios bíblicos Rosh Piná. Me gustaría, en lo que se van conectando los hermanos, hacer un cántico, Salmo 134. Si me acompañan, aquí lo tengo, pueden leerlo en sus Biblias. Agradezco también de antemano la invitación del pastor Pascual y de la comunidad Plantío de Ya. Vamos a entonar este canto en el Salmo 134. Vamos a hacerlo en hebreo y en español. Dice Shir Amalot. Ine varhu et Adonai kol abde Adonai. Ine varhu et Adonai kol abde Adonai haomedim bevet Adonai valelot haomedim bevet Adonai haomedim bevet Adonai valelot valelot. Ahora en español. Mirad, bendecid a Adonai, los siervos de Adonai. Mirad, bendecid a Adonai, los siervos de Adonai. Los que en la casa de Adonai por las noches están, los que en la casa de Adonai están, los que en la casa de Adonai por las noches están, por las noches están. Vuestras manos al santuario. Seu yedechem kodesh, ubarhu varhu et Adonai. Vuestras manos al santuario, levantad y bendecid Adonai. Te bendiga Adonai desde Sión. Los cielos y tierra creó. Llevarejeja Adonai mitzion. Ose shamaim vaaretz. Los cielos y tierra creó. Los cielos y tierra creo. Padre bueno, te damos gracias en esta noche porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos das de refrigerio, Padre, en tu presencia. Un tiempo en el cual nos podemos conectar contigo, dador de la Torá. Es para mí un privilegio, Padre, que me permitas llegar a los hogares de mis hermanos del cuerpo del Mesías, en cada uno de los espacios en sus casas donde estén, Padre, dispuestos a recibir de ti, a pegarse a ti, dador de la Torá. Muchísimas gracias, Eterno, por esta oportunidad. Bendecimos a todos nuestros hermanos y, como decía este salmo, que nos bendigas tú, Eterno, desde Sión, Creador de los cielos y la tierra. Bien, el día de hoy vamos a tener una clase especial. Estamos muy cerca de los días de Shavuot. Shavuot es una fiesta de la Torá. Creo que todos ya están conscientes del calendario bíblico, de las fiestas bíblicas, de las citas del Eterno, las sagradas convocaciones, que son unas citas que realmente quieren mostrarnos la revelación de la divinidad en este plano físico, la revelación del Eterno en este plano físico. Realmente cada festividad trae un paquete de bendiciones que Dios nos quiere otorgar. Cada una de estas festividades, que puedes leerlas y está ahí un resumen en Levítico 23, cada una tiene una bendición especial, un atributo,
un énfasis especial y es importante que nosotros destaquemos eso. Por ejemplo, estuvimos hace unos días en Pesaj, el poder de la redención. Si no hubiera sido en esa fecha, no hubiéramos sido libres, dice el pueblo judío, y nos unimos a esa celebración, a ese gozo, a esa redención, más que todo por la obra del Mashiach que padeció en Pesaj. Entonces nosotros tenemos que unirnos al pueblo de Israel, seguramente el pueblo de Israel, y si nosotros leemos las escrituras y vemos la Torá, nos daremos cuenta que el pueblo de Israel tiene un rol muy específico y mandamientos que cumplir, leyes que cumplir alrededor de la festividad, y eso es importante, y ellos lo observan. Sin embargo, nosotros no tenemos el peso de la ley de la Torá y de las leyes del pueblo de Israel en cuanto a temas de observancia. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta en alusión a Pascua, cuando dijo: nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, en alusión al Mashiach Yeshua. Por lo tanto, es importante que todo creyente que haya nacido de nuevo, todo creyente que haya aceptado sobre sí los méritos del Mashiach y que todos los días proclame esa fe, que el Mashiach padeció por nuestros pecados, que el Mashiach fue sepultado y que el Mashiach fue resucitado con poder por el Espíritu del Eterno, fue resucitado de entre los muertos. Eso es lo que el apóstol Pablo llama en Corintios la Besorá, o como comúnmente se conoce, el Evangelio. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos que conectarnos con la luz de las fiestas, que no solo habla de un contexto histórico, sino también de conceptos proféticos. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un énfasis como creyentes de origen no judío, pero que hemos sido nacidos de nuevo y que hemos sido llamados hijos de Dios, teniendo un estatus espiritual altísimo, sin hacer distinción entre judíos y no judíos. Sin embargo, estas fiestas son bien importantes. Y la fiesta que hoy nos ocupa es la fiesta de Shavuot. Estamos a unos días de la fiesta de Shavuot, todavía falta, pero nos estamos enfilando. Estamos en el tiempo del Omer, en donde hay un refinamiento espiritual. Estamos checando cada área de nuestras vidas, viendo qué ajustar, en dónde tenemos que ser más estrictos, dónde tenemos que aflojar más, dónde tenemos que aplicarnos más. Toda una terapia que creo que los audios que hemos mandado desde nuestro ministerio han llegado a diferentes países y muchos están beneficiando de estas terapias que tanto mi padre, el Rosh José Manuel Fuentes, como un servidor hemos trabajado en dar terapias cada uno de los días de la cuenta del Omer, y creo que han sido bastante benéficos. Pero ahora tenemos Shavuot. ¿Qué pasa con Shavuot? Hay que decir algo. Shavuot es una fiesta especial. Tenemos dos fiestas que preceden a, quizás podríamos decir, 3 eventos que preceden a la festividad de Shavuot. Primero, ya dijimos, tenemos Pesaj. Pesaj, que lo podemos nosotros ver con la redención del pueblo de Israel de Egipto, cómo ellos sacrificaron a ese cordero pascual y entonces vino una redención. Fue un juicio para el maligno, que es el poder de los egipcios, el poder de Paró, la muerte de los primogénitos. El pueblo de Israel se salvó de esa muerte y entonces venciendo a la influencia de Egipto, que es la influencia del Satán, es que el pueblo logró salir. Y tenemos esa primera fiesta. Después tenemos la fiesta de Hajamatzot. El pan no alcanzó a leudar, y esa fiesta nosotros trabajamos mucho con el orgullo espiritual, con el ego, todo esto que nos infla. El pan normalmente es inflado, la matzá, el pan sin levadura, no se infla. Por lo tanto, hubo una terapia en la cual nos despojamos del ego, del orgullo. Y eso es importante, muy importante. Entonces, fíjense cómo vamos nosotros en un proceso de ascenso espiritual. Primero se revela la gracia de Dios en Pesaj, porque esa es la realidad. Se dice, y el profeta Yehezkel señala a Israel como un pueblo sin méritos, desnudo, y que no tenía manera de ser redimido, pero es por la gracia del Eterno que somos redimidos. El primer punto siempre va a ser la gracia del Eterno, no es por obras, también lo va a enfatizar Rabí Shaul. Entonces es una realidad esto, queridos hermanos.
la gracia del Eterno, viene la redención, vienen los días de los panes sin levadura. Después hay algo bien importante que es el Omer Reshit, y hay que ver el original de la Torá. He visto que muchas comunidades se equivocan al decir que después o en los días de Hajamatzot hay una fiesta que se llama Bikurim. Eso no es cierto. Eso es algo que no dice la Torá. Eso es algo, no sé quién lo inventó en el mundo que está ahora estudiando las raíces hebreas. Hay que ir al texto original de la Torá, hay que ir al hebreo, conocer un poco y entonces ver qué dice ahí. Esa es la fiesta llamada Omer Reshit. A partir del Omer Reshit, que es la ofrenda, es una ofrenda de harina, pero era una harina, claro, después de que se cortaba y que se hacía todo ese proceso, se hacía una harina, pero una harina de cebada. Era una harina de cebada. Y es interesante que la cebada era el alimento por lo regular, aunque sí hay pan de cebada y que el hombre puede consumir. Normalmente a la cebada se le identificaba como alimento para animales. Y esto nos habla un poquito del estado animalesco que aún tenemos. Si salimos de Egipto por gracia del Eterno, sí estamos trabajando ya con nuestro ego, con nuestro orgullo, que es el tema de las matzot, de los panes sin levadura. Sin embargo, estamos en un proceso de purificación, estamos en un proceso de refinamiento, y ahí tienes entonces el Omer Reshit, una ofrenda de cebada, porque estamos en una condición animalesca y queremos pasar a una condición de hombre. Por eso en Shavuot, que esa es la fiesta que viene, se van a ofrendar panes ahora sí de trigo, que es el alimento principal. Panes de trigo, y es el alimento de hombre. Pasamos de un estado animalesco a un estado de hombre. Pero es importante que entonces sepamos distinguir lo que dice la Torá. Omer Reshit. Omer Reshit, que es la primicia del Omer, que es un Omer de cebada. Eso es importante saberlo. Ahora, después viene Shavuot. Fíjate, ya pasamos 3 eventos. Pesach, Hajamatzot, Omer Reshit, en los días de Matzot. Es decir, es Pesach inmediatamente. Al día siguiente Pesach es Omer Reshit, pero ya estás en los días de Hajamatzot, de la fiesta de las Matzot. Se da una instrucción que después del día de Pesach se empiece a contar el Omer. Se cuenta el Omer y curiosamente son 7 semanas. 7 semanas completas. Y un día después es Shavuot. Por eso los griegos, o en las traducciones griegas mejor dicho, se le llamó a la festividad Pentecostés, que hace alusión al 50. Pero el hebreo de la Torá le llama Shavuot. Ese es uno de los nombres, de los tantos nombres que tiene esta fiesta. Es decir, es interesante que cuando tú vas a ver la escritura, no solo la escritura, es importante que lo sepamos, también la tradición de Israel. Cuando tú analizas los escritos mesiánicos, te darás cuenta que está totalmente en un contexto judío. El documento mal llamado Nuevo Testamento es, o mejor yo prefiero llamar los escritos mesiánicos o los escritos apostólicos, prefiero dar ese nombre. Es un documento netamente judío, escrito en un entorno judío sobre situaciones judías, principalmente. Las cartas de Pablo son otro tema, pero principalmente cuando hablamos de los llamados evangelios, del libro de los Hechos, antes de Hechos 10, tenemos un contexto 100% judío. Y hay que saber interpretar esto. Por lo tanto, es necesario basarnos también en la tradición de Israel. Entonces, la Torá le da 3 nombres a esta fiesta y uno de ellos es Shavuot, porque hemos contado semanas de 7. Entonces, si tú cuentas semanas de 7 días, 7 por 7 son 7 semanas, 7 días, 49. Por eso se llama la fiesta de Shavuot y todo se desprende del Omer. Si te fijas, todo está conectado. Pesach, Omer Reshit, Hajamatzot y Shavuot. Entonces, uno de los nombres es Shavuot, significa semanas. Otro nombre es justo esto que te decía, que como es algo que inicia desde Pesach, es un proceso de Pesach hasta Shavuot, en la tradición judía se le conoce a esta fiesta como Atzeret Shel Pesach, la conclusión de Pesach. Tú puedes decir, ok, yo experimenté Pesach,
Perfecto, Baruch Hashem, qué bueno, te felicito. Pero tienes que experimentar el Omer también, y por eso es la terapia que estamos mandando. Y tienes que experimentar los días de Hajamatzot. Incluso la práctica que hoy día tenemos, los temerosos de Dios, los que nos hemos unido a la fe de Israel, a la fe del Mesías y sus apóstoles, nosotros hoy día practicamos el comer panes sin levadura durante 7 días, justamente para que la práctica nos lleve a la terapia espiritual, porque todo lo que practiques tiene un principal motivo y es la espiritualidad. Práctica vacía de espíritu no sirve. Práctica con miras a lo espiritual es benéfico. Por eso entonces nosotros estamos en este periodo que va desde Pesaj hasta Shavuot. Y entonces el nombre rabínico que se le da también a esta fiesta es ese. Atzeret Shel Pesaj, la conclusión de Pesaj. Entonces, hermano, tú no te puedes quedar a la mitad del viaje. Es un proceso completo. Por eso vas a ver a los discípulos del Mesías siendo instruidos por él mismo y decir, no se muevan de Jerusalén, permanezcan hasta que sean investidos, que es un término muy profundo, investidos con poder desde lo alto, porque no puedes decir, ok, yo experimenté Pesaj, pero no me interesa el Omer Reshit, no me interesa Hajamatzot, no me interesa Shavuot. Hoy vemos en los círculos de la cristiandad que se interesan en Pesaj y en Shavuot, no en otra cosa más. Y es un grave error, porque tienes que llevar toda la terapia, todo el ciclo de redención que va. Ahora estamos en la primera parte, en la primera revelación del Mesías, si lo queremos ver a la luz de la revelación del Mashiach, en la primera parte de la historia. Recordando que hay más fiestas, porque después viene Yom Teruah, que es Rosh Hashanah en el mundo judío. Después viene Yom Kippurim, el día de la expiación. Después viene Sukkot y después viene Shemini Atzeret, el 8º día de conclusión. Entonces, si te fijas, tienes que pasar por todos esos procesos. Hoy, desgraciadamente, muchos hermanos en la fe, y cuando digo hermanos en la fe, hablo de aquellos que han recibido al Mesías, que han recibido esa obra en sus vidas, sin embargo, se han quedado cortos de entender el mensaje. Y es importante que pasemos toda la terapia, todo el proceso de redención. Por eso tenemos que prepararnos para Shavuot. En el judaísmo, por ley se establece, en el Shulchan Aruch, el código de leyes judías, establece que el judío tiene que prepararse un mes antes de la fiesta. Y estamos cerca de Shavuot. Mínimo lo que tenemos que hacer los creyentes de origen no judío, temerosos de Dios, redimidos por el Mesías Yeshua, es prepararnos en los conceptos espirituales. Quizás no en la parte halágica, en la parte legal, por lo mismo que no tienes el peso de la ley sobre ti. Pero sí tienes que prepararte con todos los conceptos espirituales de la fiesta y, por supuesto, cuando llegue la fiesta, hacer algunas cosas prácticas, lo más apegado a lo que hacen nuestros hermanos mayores, el pueblo de Israel. Entonces, Shavuot, ya tenemos Shavuot. ¿Qué otro nombre tenemos? ¿Qué otro nombre tenemos? Es la conclusión de Pesaj, ¿ok? La conclusión de Pesaj es otro nombre que se da. Tiene otro nombre esta fiesta que es el nombre de Bikurim. Quise empezar con esta introducción para que lo sepan, porque es importante y te puedo dar citas. Puedes ver Jaja Shavuot, Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10, ya hablamos de Shavuot. La fiesta de Bikurim, Números 28:26, en donde nosotros vemos que es la ofrenda de la nueva cosecha, que consiste en 2 panes de trigo, que es lo que se va a presentar en Shavuot. Pero se llama Bikurim porque es el momento en el cual se trae al templo los primeros frutos. Ojo, otra cosa que me he dado cuenta, y discúlpenme, mi intención no es ofender a nadie, pero hay que aprender bien. Para eso estamos los maestros, para enseñar bien. La fiesta de Bikurim es Shavuot, y se traía cuando había templo. Hoy no hay templo, y aparte era una ofrenda que traía el pueblo de Israel, que vivía en la tierra de Israel. Traían al templo los Bikurim, que eran los frutos con los cuales fue bendecida la tierra de Israel. Y yo he visto fotos
de lugares en donde traen canastas de mangos, de sandías, el día de Shavuot, y tú dices, está totalmente fuera de contexto eso. Eso era en el templo, eso era cuando estaban en la tierra obviamente de Israel, y con los frutos de Israel, con los cuales fue bendecida la tierra de Israel, los 7 frutos, esos eran los que se traían al templo de Jerusalén. Hoy no se puede hacer eso porque no hay templo. Las sinagogas, si tú has ido a una sinagoga, si tienes contacto con gente judía, eso no se observa en la sinagoga. Lo único que se hace en la sinagoga es llenarla de flores, porque eso va en relación con otro nombre que recibe esta fiesta, que es la entrega de la Torah. Dice que el desierto floreció cuando se entregó la Torah, y por eso las sinagogas se llenan de flores en el día de Shavuot. Eso sí se puede hacer. Pero entonces, eso es lo que sucedía, y es importante saberlo. Entonces ya tenemos 3 nombres: Jaja Shavuot, Atzeret Shel Pesach, que ya lo vimos, que eso es parte de la tradición de Israel, Yom HaBikurim, el día de las primicias, y tenemos otro nombre que es Hag HaKatzir, que es la fiesta de la siega, Éxodo 23:16, que era la época de la siega del trigo, que era el último grano en madurar. Entonces, si te fijas, esta fiesta tiene diferentes nombres y podrías entrar a analizar cada aspecto. Ahora hay un nombre más. Fíjate ya cuántos nombres te di. Hay un nombre más, y ese es en el que hoy yo quiero enfocarme algunas cosas. El tiempo no nos permite profundizar mucho, pero sí quiero entrar en ese detalle. Los rabinos. Y vamos a darnos cuenta de lo que te acabo de decir. No puedes separar a la tradición judía, a la tradición de Israel, de Yeshua y sus emisarios. Y eso es algo que también estoy observando. Hay una tendencia a discriminar a los rabinos, a hablar mal de ellos, solo porque Yeshua tuvo debates con los fariseos. Entonces ya decimos, el judaísmo tradicional, heredero del fariseísmo y de los escribas, es de lo peor, igual que esos fariseos con los cuales discutió Rabí Yeshua. Esa es una cosa totalmente ¿cómo puedo decirlo? Simplista. El que analiza de esa manera está en un nivel muy simple de mirar las escrituras. Todo lo que Yeshua debatió con los fariseos, con los escribas, no fue con la intención de derogar al fariseísmo. Porque si esa fuera la intención, no tendríamos adherentes del mundo fariseo en el movimiento mesiánico de nuestro maestro. No tendríamos a un Rabí Shaul, a un apóstol Pablo. No tendríamos a un Nagdimón entre nuestros antiguos hermanos creyentes en el Mashiach Yeshua. Entonces, todo lo que nosotros encontremos de debate en los escritos mesiánicos no es una derogación de los escribas y los fariseos, sino es un debate del maestro, una exhortación fuerte del maestro con miras a la superación del mismo fariseísmo y de los mismos escribas. Por lo tanto, no recomiendo esos grupos de ataque al fariseísmo, de ataque a los rabinos. No lo recomiendo. Se los digo como alguien que ha estudiado por muchos años y que ha leído y que ha indagado y que se ha entrevistado con judíos y que tiene amigos judíos. Se los digo de primera mano, y leyendo los escritos mesiánicos y viendo también el testimonio de grandes rabinos, grandes personajes judíos de la historia que creyeron en Yeshua. Cómo ellos eran judíos ortodoxos. Entonces es importante ir a la tradición. Bueno, la tradición de Israel, en el Talmud se nos dice que la fiesta de Shavuot se conoce con un nombre muy interesante que se llama Zman Matan Torateinu. Zman Matan Torateinu, la época de la entrega de nuestra Torah. Es decir, Shavuot, rabínicamente hablando, es el día en el cual Hashem le entregó la Torah al pueblo de Israel. Entonces, cuando tú practicas Shavuot a la luz de decir que es el día de la entrega de la Torah, estás en el mundo rabínico, por si no lo sabías. Y lo curioso es que he visto a muchos detractores de los rabinos decir que Shavuot es la entrega de la Torah. En todo caso, si eres detractor de los rabinos, te tendrías que quedar solamente con el concepto de Jaja Shavuot, de Yom HaBikurim y de Jaja Katzir. No más. No más.
perderíamos el tema de la conclusión de Pesaj, de todo este proceso de redención, y perderíamos lo de la entrega de la Torá. Ahora, si tú ves los escritos mesiánicos, si tú vas a los escritos mesiánicos, concretamente al libro de los Hechos, que es donde hoy voy a estar, te darás cuenta que todo coincide. Hay un paralelismo increíble. El evento de Hechos 2 y la entrega de la Torá en el monte Sinai. Si tú lees todos esos capítulos del libro de Éxodo, Éxodo 19, Éxodo 20, y vas viendo todo el desarrollo, te darás cuenta que hay una perfecta unión entre los relatos, lo cual te explica que Shavuot, sí, en Shavuot sí fue entregada la Torá, y por eso los rabinos dieron ese énfasis. Me queda claro, y también hay que ser académicamente honestos, me queda claro que cuando se destruye el templo y se dejan de presentar todas estas ofrendas que son de corte agrícola, es decir, la festividad de Shavuot es muy de corte agrícola, no hay que olvidarnos de eso y hay que estudiarlo porque hay muchos mensajes interesantes. Todo esto también tiene que ver mucho con el sustento, agradecerle al Eterno por el sustento que nos da. El Homer se relaciona con el maná en el desierto. Hay muchas cosas que podemos ver en este tema, en el tema del sustento, y es importantísimo. Entonces me queda claro que cuando se destruye el templo y todas estas ofrendas se suspenden por lo mismo que falta el templo, es que se le da énfasis especial a la entrega de la Torá. No que no supieran que ese día era la entrega de la Torá, porque en Hechos 2 todavía estaba el templo en pie, y de hecho ese evento de Hechos 2 no se da en el famoso aposento alto como algunos dicen. El tema de Hechos 2 ocurre en el mismísimo Bet HaMikdash, en el mismo templo sagrado de Jerusalén. Entonces, ahí vemos el énfasis que se da, el paralelismo tremendo entre la historia de la entrega de la Torá y ahora esto. Y esto es importantísimo porque nos va a revelar muchos secretos de la redención. Si me acompañan, por favor, entonces a Hechos 2, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estoy leyendo una versión común. Cuando llegó el día de Pentecostés, este es el día de Shavuot en hebreo. El día de Shavuot, el día de las semanas. Ya tenemos un poquito de contexto. Pasamos Pesaj, Omer Reshit. A partir del Omer Reshit empezamos a contar. Llegamos al día 49, 50, Shavuot. Entonces dice, cuando llegó el día de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torá, cuando el pueblo de Israel estuvo ahí, ver Éxodo 19. Dice, estaban todos unánimes juntos. Y para mí ese es el primer indicio fuerte de relación. Fíjense lo que dice, voy a ir rápido a Éxodo 19, en el versículo 1 al 2, dice ahí, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinai, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel. Date cuenta. Dice, llegaron, dos veces dice llegaron. Llegaron al desierto de Sinai, y llegaron al desierto de Sinai, y acamparon en el desierto. Hay un plural de llegaron, acamparon. 3 plurales aparecen. Y de repente desaparece el plural en el texto y dice, y acampó allí Israel. Es decir, esto nos habla de unidad entre los hermanos. Solo cuando Israel se unió, cuando Israel dejó sus diferencias, cuando Israel tuvo una misma alma, cuando Israel tuvo un mismo propósito, en ese momento hay unidad, ejad. En ese momento de la unidad son merecedores de la revelación de la divinidad y de la entrega de la sagrada Torá. ¿Qué pasa en Hechos 2? Dice que llega este día de Shavuot y estaban todos unánimes juntos. Es como decir, acampó Israel, estaban todos unánimes juntos. Y ahí es la primera relación que a mí me llama la atención. Y este hecho es profundo, hermanos. Este hecho todavía va más allá. Porque el Mashiach dijo, nuestro santo maestro Yeshua, una y otra vez dijo y rogaba al Padre. Primero,
dijo, yo y el Padre uno somos, y eso es algo muy profundo. Y después dice también, Padre, que todos sean uno. Oh Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno en nosotros. La unidad no solamente es la unidad entre hermanos, sino la unidad más importante es la unidad con la divinidad. Y ese es el propósito, esa es la tarea del Mashiach. Unificarnos con la divinidad, con Akadosh Baruj Hu. Está escrito en el Sidur, para los que quizás de repente, o no sé si tengan por costumbre, tomar un libro de rezos. Claro, hay que saber hacerlo. Pero en el Sidur, en el libro, en la liturgia judía de los rezos, hay un rezo que precede a las tefilot. Y es el rezo que dice, en aras de la unificación, fíjense, en aras de la unificación, Leshem Yihud, Yihud, en aras de la unificación, del santo bendito es, de Akadosh Baruj Hu, dice, con su Shejinah. Akadosh Baruj Hu con su Shejinah. ¿Cómo que se va a unir Akadosh Baruj Hu con su Shejinah? Algunos de mis alumnos me decían, ¿qué es eso? ¿Qué no es lo mismo Akadosh Baruj Hu y la Shejinah? No, no es lo mismo en cuanto a conceptos se refiere. Akadosh Baruj Hu es el eterno, lo superior, la divinidad. Y la Shejinah es la revelación de la divinidad en el plano físico, en el plano material, a través de su pueblo Israel. Por eso se dice, en aras de la unificación, el judío cada vez que reza, esa es la introducción, en aras de la unificación, es decir, con propósito de unificarnos con el eterno, nosotros como su pueblo, y revelar a la divinidad en este mundo. Cuando el Mashiach dice eso, yo y el Padre uno somos, es que justamente Él se ha unificado con la divinidad. Y cuando dice que Él espera que también nosotros nos unifiquemos, es justamente que nosotros también revelemos a la divinidad en este plano físico. Entonces, el hecho de que diga acampó Israel, el hecho que diga unánimes juntos, sí habla de una unidad entre hermanos que es necesaria, muy necesaria, pero también alude al hecho de hacernos uno con la divinidad para entonces manifestarle en este mundo. Y una vez que nos hacemos uno con la divinidad y la divinidad la atraemos a este plano físico, la revelamos nosotros mismos, es cuando empezamos a ver cosas increíbles. Y es cuando vas a empezar a ver al Mashiach hacer milagros, a obrar en favor de los oprimidos por el Satán, a sanar enfermos. El Mashiach mismo lo dijo cuando le dieron el rollo del profeta Isaías y lo abrió y dijo, el espíritu, fíjate, es decir, la divinidad, el espíritu del Eterno está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y etcétera, etcétera. Y de ahí se desprende una obra maravillosa del Mashiach. Y nosotros tenemos igual que revelar la divinidad. Ahora, cuando el Mashiach resucita de entre los muertos, hay un poder todavía más extenso, más profundo, en el cual se revela la divinidad. Y entonces este tema de estar unánimes juntos no solo es eso, sino es algo bastante profundo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuál era esta casa? ¿El aposento alto? No, esta casa es el Bet HaMikdash. Bet es casa, y así se le conoce al templo. El Bet HaMikdash es una alusión a la casa. Ahora, si tú te fijas todo lo que sucedió acá, y te das cuenta, y decimos esto, que ellos estaban en el templo, entonces se une perfectamente con el relato del Sinai, porque curiosamente el Sinai fue dividido en 3 partes, la gente no podía pasar. Dice, pon límites en el monte, porque el que lo traspase ha de morir. Sabemos que la gente común no podría entrar, por ejemplo, al lugar santísimo. Incluso los Kohanim, los sacerdotes, no podían entrar hasta el lugar santísimo, sí. Pueblo no puede entrar al lugar santo, menos al santísimo, y los Kohanim igual.
Solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo. Y eso sucedió con Moshe Rabenu, con Aarón y sus hijos, los ancianos, y con el pueblo. Es decir, si tú revisas todos esos textos, verás cómo la montaña fue dividida en tres, formando el Bet HaMikdash, o formando lo que para ellos más tarde sería el Mishkan, el tabernáculo. Es importante ver esto, porque aquí ya nos conectamos también con la luz del santuario, con la luz del tabernáculo, con la luz del Bet HaMikdash, pero no solamente con el Mishkan. Cuando digo el Mishkan, no hablo del Mishkan físico. Cuando digo Bet HaMikdash, aunque están plantados y están en este momento en el Bet HaMikdash físico, realmente en este día de Shavuot lo que hubo fue una conexión con el Bet HaMikdash verdadero. Y cuando digo verdadero, no digo que el Bet HaMikdash de Jerusalén sea falso, sino que el concepto de verdadero es algo que es eterno, algo que es duradero. El templo de Jerusalén, este templo donde ellos estuvieron, se destruyó en el año 70. Entonces hablo de la dimensión espiritual y sobran textos. Hace ratito estaba leyendo aquí, tengo el Zohar HaKadosh, en donde en repetidas ocasiones en Parashat Emor se menciona sobre un lugar celestial, se menciona sobre un sacerdocio celestial, se alude a un sumo sacerdote celestial. Y no me sorprende, porque la Torá dice que Moshe subió al monte y que ahí se le reveló ese santuario, y después se le dijo: baja y haz conforme al modelo que te mostré en el monte. Y sabemos que él diseñó y bajó y filtró todos esos conceptos del mundo espiritual y de alguna manera los tradujo en el mundo físico. Pero la realidad es que el santuario terrenal se sustenta del santuario espiritual. Por lo tanto, hay que conectarnos con la luz del santuario espiritual, y eso es lo que van a hablar los discípulos del Mashiach. Ese es el énfasis que va a hacer Rab Shimon Kefa, por ejemplo, el apóstol Pedro. Eso es lo que va a hablar en un detalle muy interesante el escritor de Hebreos. Entonces, no hay que perder de vista esto, porque, hermanos, Shavuot es el día en el cual conectamos con la luz del santuario. Y ves cómo vas conectando las ideas. Lo que decía, en aras de la unificación del Santo Bendito, es con su Shekinah, lo celestial con lo de abajo. Nuevamente, vemos, al estar en el templo hay una conexión del mundo superior con nuestro mundo físico. Entonces dice que estaban sentados, y ya sabemos que estaban en el Bet HaMikdash. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Midrash dice, si tú vas a ver el libro del Midrash, que acá tenemos una recopilación de algunos Midrashim, dice el Midrash que cuando la Torá fue entregada, una sustancia ardiente vino sobre todo el pueblo de Israel y se posó sobre ellos. Y no solo eso, sino que la Torá se tradujo en 70 idiomas. Ya empiezas a ver tantas coincidencias, tantos paralelismos, que no nos queda de otra que aceptar que Hechos 2 está íntimamente relacionado con la entrega de la Torá. Y entonces lo que han dicho los rabinos, lo que ha dicho la tradición, que Shavuot conmemora la entrega de la Torá, se hace más evidente. Y tenemos que conectarnos con esa luz, porque es importantísimo, querido hermano. Entonces dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad. Ahora, cuando dice Ruach HaKodesh, tú podrás ver otros textos en la Biblia que cuando aparece este concepto relacionado con el tabernáculo, podríamos traducirlo entonces esto como el espíritu del santuario. Nuevamente ves esta similitud con el templo, con el Mishkan. Eso es importante saberlo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, o también puedes entenderlo del espíritu del santuario. ¿Del santuario? ¿Cuál santuario? Obviamente el celestial. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es importante destacar que estas lenguas son idiomas, como si hoy dijéramos
portugués, francés, español, inglés. Estas son idiomas, no son lenguas comparadas con lenguas angelicales, gemidos indecibles y todos esos conceptos, que no digo que no exista ese mundo, ojo, no digo que no exista, sino digo que aquí contextualmente estamos hablando de idiomas. Eso es importante que lo sepamos. Según dice, el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí volvemos a ver esa relación con el Midrash. El Midrash dice eso, que en la entrega de la Torah, el pueblo de Israel que estaba en Sinai escuchó la Torah en diferentes idiomas. Además, no se te olvide que cuando ellos salen de Egipto, salen con ellos los Erev Rab. Los Erev Rab es la multitud mixta de toda clase de personas. Y esas personas que salen con los hijos de Israel no hablaban necesariamente la Lashon HaKodesh, es decir, la lengua sagrada, el hebreo, sino que hablaban sus diferentes idiomas, y también por esa razón la Torah atestiguó a esas personas de las naciones, les atestiguó su Torah dándoselas en 70 idiomas. Y aquí pasa esto. Ahora hay otra cosa que es un dato interesante. En la Mishnah, en el tratado de Bikurim, se nos dice que en este entonces había muchos judíos que habían dejado de venir a la festividad. Recuerden que hay 3 fiestas de peregrinaje, es decir, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, y sabemos que la diáspora judía ya existía en ese entonces, recordando que el contexto es 100% judío hasta aquí, no estamos hablando todavía de los no judíos, 100% judío. Entonces había judíos en la diáspora, y la mitzvah dice que todos los varones han de presentarse en las fiestas de peregrinaje, que en este caso sería Pesach, Shavuot y Sukkot. Aquí tenemos Shavuot. Esto estaba lleno de personas de todo el mundo, judíos de la diáspora, que habían venido a santificar la fiesta. Resulta, este dato interesantísimo que encontré en el tratado de Bikurim, dice que muchos judíos habían dejado de subir a la fiesta. ¿Por qué habían dejado de subir a la fiesta? Porque no sabían hablar hebreo. Y para nadie es un secreto que cuando hay asimilación, el pueblo judío olvida el hebreo. Déjame decirte algo, tú ves aquí una colección grande de libros, y todos ellos, la mayoría en español. Y tú dices, estos libros los escribieron las editoriales judías para nosotros, los no judíos, que hablamos español. No. Y si piensas eso, te has engañado o te han engañado. Estos libros fueron escritos para judíos que olvidaron el hebreo. Por eso se tradujeron, para que el judío no pierda y se empiece a acercar nuevamente. Siempre ha habido judíos que se han alejado y siempre se ha buscado acercarlos. Hoy, para testimonio, tenemos todos estos libros. Claro, nosotros compramos literatura para estudiar, para tener más contexto y poderle presentar a usted estudios dignos de ser estudiados, de ser comprendidos y entender las Sagradas Escrituras de una manera más profunda. Entonces, había judíos que habían perdido el idioma y subían a Jerusalén y habían contratado, dice la Mishnah, contrataban a traductores para que ellos les dijeran lo que estaba sucediendo en los momentos del servicio. Entonces, imagínate, sucede y sabemos y vemos en los escritos mesiánicos que había élites y había gente que se sentía mucho porque tenía mucho conocimiento. Estos empezaban a burlar de aquellos judíos que habían perdido el idioma. Por lo tanto, había mucho judío que no hablaba hebreo y que venía de diferentes partes del mundo. Sucede que el Eterno entonces manda un milagro maravilloso. Manda el milagro de la Ruach HaKodesh, en donde con la Ruach HaKodesh se desprenden los dones espirituales, entre los cuales uno de los dones espirituales se destaca el don del lenguaje, el don de las lenguas o de los idiomas propiamente dicho. Entonces, qué bendición. Imagínate judíos olvidados, judíos que se burlaban de ellos porque ya no sabían hebreo, y de repente escuchar a este grupo de judíos galileos llenos del espíritu de santidad hablar las maravillas de Dios en sus idiomas, en sus dialectos incluso. Yo estoy seguro, por el estudio que he tenido, que muchos de los judíos que estuvieron aquí hablaban lenguas que hoy son dialectos totalmente muertos. Y todo, o sea, se hablaron muchísimos idiomas que de plano les hemos perdido el rastro. Pero aquí hubo una revelación tremenda, como también lo hubo
en el monte Sinai. Y esto es muy interesante. Y entonces ya analizas la tradición, lees el Talmud un poquito, investigas y vas viendo todo y vas armando una historia que dices, qué maravilla, qué manera de entrelazarse las historias. Bueno, vamos a continuar. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Te fijas? Moraban en Jerusalén de todas las naciones. ¿Por qué? Porque estaban en la diáspora. La mitzvah dice, vengan a Jerusalén, vengan al Bet HaMikdash. Entonces se juntaron todos los judíos a cumplir el mandamiento. Dice, verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio dialecto. Y estaban maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélito alude a los que han hecho una conversión oficial al pueblo de Israel, que se han circuncidado, que han sido examinados por una corte de jueces de Israel, y una vez que han pasado la prueba se circuncidan, hacen tevilá y tienen ahora la obligación de guardar toda la Torá igual que Israel. Entonces había judíos y conversos. Esto es importante saberlo. No hay gentiles aquí, sino estamos hablando del pueblo de Israel. Como en Sinai. Claro, en el templo había gentiles, pero afuera había un lugar en el templo que era el patio de los gentiles. Si quieres verlo desde ese punto de vista, por supuesto. En ese punto de vista sí había, pero no en el lugar donde solo se congregaban los judíos. ¿No recuerdas cuando a Pablo se le acusa de meter a griegos al lugar del templo? Es justo porque algunos, hablando lengua maligna en contra del apóstol Pablo, lo habían acusado de hacer eso, cosa que era totalmente falsa. Total, aquí tenemos este contexto de judíos, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar, es decir, había judíos de todos lados, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose cada uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, aquí ya hay una transformación espiritual. Ya no está el Mashiach, entre comillas. Ya no está el Mashiach, entre comillas. ¿Por qué? Porque días antes el Mashiach ascendió. Y si tú te fijas, si lees Lucas 24, los últimos versos, te darás cuenta que ellos estuvieron muy alegres cuando se fue el Mashiach. Y tú te dices, ¿por qué? Porque en ese momento ellos entendieron que él era el Mashiach a todas luces. Recuerden que todavía hubo dudas después de que el Mashiach resucita. Los discípulos no se lo creían, era algo increíble para ellos, hay que entenderlos. Eso fue un shock a sus mentes totalmente, la resurrección del Mashiach, y lo tuvieron que ir asimilando. Cuando el Mashiach ascendió es cuando ellos creyeron que él era el Mashiach. Y esperan este momento. El Mashiach les dice, recibiréis poder de lo alto, seréis investidos. Aquí vemos nosotros ya un Pedro que cambia totalmente. Ya no está el Mashiach, digo entre comillas, y ahorita lo voy a explicar. Pedro se levanta. Es como si Pedro ahora tomara el lugar de Yeshua. Un Pedro que se levanta con autoridad a hablar a esa multitud, y vamos a ver que se van a convertir 3, y lo vuelves a relacionar con los sucesos de la entrega de la Torá. Se convierten, y cuando digo se convierten no hablo de convertirse a una religión, me refiero a convertirse al Dios de Israel en el sentido de hacer teshuvá, porque el mensaje de redención del Mashiach implica hacer teshuvá, arrepentirte de tus pecados, pero aceptar el medio que es el Mashiach que ha padecido por ti, por mí, aceptar eso. En ese sentido me refiero. Quizás no sea bueno usar el término conversión, por eso tengo que ajustar. Pero a veces nuestras Biblias nos ponen subtitulitos y así dice. Bueno, dice que se convirtieron 3,000. ¿Y cuántos murieron en el evento del pecado del becerro de oro cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley? 3,000. Vuelves a ver esa relación. Bueno, Pedro se levanta con una autoridad singular, con una autoridad nunca antes vista. Dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y va a citar al profeta Joel, es muy interesante. En los postreros días, dice el Eterno, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y para mí este es el texto más maravilloso que pudo haber citado el apóstol Pedro. Yo cuando empecé a estudiar este tema decía, ¿por qué no citó Ezequiel 36, que me parece un texto poderosísimo cuando habla de los resultados de alguien que ha recibido el Espíritu del Eterno? ¿Por qué no citó Jeremías 31, que habla de los efectos de la nueva alianza efectuada por la muerte del Mashiach? ¿Por qué eligió a Joel? Te digo algo y lo he enseñado a mis alumnos, incluso el apóstol Pedro no entendió lo que dijo. Como dice también el apóstol Pablo, en parte entendemos y en parte profetizamos. Entonces, él proféticamente soltó este texto bíblico y yo decía, ¿por qué este? Yo creo que hay textos más fuertes, pero no, este texto es poderosísimo. Porque aquí dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y si te fijas, Pedro no lo entendió. Lo entendió hasta Hechos 10, cuando vino a la casa de un gentil llamado Cornelio, por supuesto temeroso de Dios. Y en ese entonces, cuando él predica el mensaje de redención, cuando anuncia las buenas nuevas del Mashiach, y Cornelio y toda su casa, todos los que estaban ahí, que también eran temerosos de Dios, aceptan esa palabra, dice que vino también Ruach HaKodesh sobre ellos, lo cual nos demuestra que el Espíritu ya no estaba disponible solo para los iluminados. Si tú ves el texto bíblico, todo el Tanaj, Torá, profetas y escritos, el Espíritu del Eterno solo venía sobre los más justos, sobre un grupo selecto. Tienes a un Moshe Rabenu, tienes a Aarón y a sus hijos, y después tienes a un Yehoshua, y después de Yehoshua vienen los Shoftim, los jueces, y ves a un Otniel, ves a un Ehud, ves a una Deborah llenos de la presencia de Dios. Y luego ves a un David Amelech, ves a un profeta Elías, los profetas. Cuando dice que el Espíritu vendría sobre toda carne, en este momento comienza a todas luces, querido hermano, a todas luces la edad mesiánica. La era mesiánica se introduce. En la era mesiánica no hay acepción de personas. La era mesiánica, y así lo explican también los rabinos. Ve el Salmo 117, ve el Salmo 118, que son salmos mesiánicos. El Radak dice, basado en el Salmo 117, ese salmo es un salmo mesiánico por excelencia. Y tú ves el salmo y dices, ¿qué es esto? Resulta que es el salmo más pequeño de toda la Biblia, más bien es el capítulo más pequeño de toda la Biblia. Y dice el Radak, un gran rabino comentarista de los salmos, dice, este es el salmo mesiánico por excelencia, y por eso solo son 2 versículos, porque en la era del Mashiach hay simplicidad. ¿Qué es esa simplicidad? El mensaje es claro. Dios no hace acepción de personas. Por eso el Espíritu ahora está disponible sobre toda carne, y es por eso que ahora tú y yo, hermano, y te puedes gozar tremendamente y darle gracias al Eterno, porque ahora ese Espíritu de la divinidad, ese Espíritu del Eterno está disponible para ti y para mí, como estuvo disponible para Moisés en un tiempo, para los profetas, para algunos iluminados, para el Mashiach, para sus discípulos, y ahora dice el texto, sobre toda carne. Entonces no hay acepción de personas, todos somos iguales ante los ojos de Dios, claro, si es que nos conectamos con la obra del Mashiach, como esto sucedió con los discípulos, que habían entendido y que habían recibido el Espíritu. Por eso dice, estos no están llenos de mosto. Fíjense la discriminación que les hacen anterior. Son galileos. Los galileos eran la escoria de los judíos. Son galileos. No solo son galileos, sino están borrachos. Y por eso él dice, señores, no se les olvide este texto de Joel, que dice que el Espíritu vendría sobre toda carne. Incluso los galileos eran como, ¿qué puede salir bueno de ahí?
los galileos, gente de la tierra, gente que no sabe de la Torá. Justamente el hecho de que un hombre como un hombre tosco, sin letras, por supuesto con educación judía, por supuesto con lo básico de la Torá, pero un hombre como Pedro, como estos 11, estuvieran revelando a la divinidad en ese momento de una manera tremenda, eso está confirmando que el Espíritu está disponible para todo el pueblo, no solo para la élite, no solo para los grandes jajamim, no solo para los grandes sadikim, sino para todo el pueblo. Y lo más increíble es que esto incluye a los no judíos, a las naciones. Fíjense lo que dice el Salmo 117, salmo mesiánico por excelencia, según el Radak. Alabad al Eterno, naciones todas, no hay exclusión de las naciones. Las naciones tienen un plan importante. Por eso, querido hermano, aunque tú no seas judío, debes estar alegre. Yo hoy veo una tendencia también de que todo el mundo quiere ser Israel. ¿Quién dice eso? Eso no es bíblico. Están forzando textos de los profetas y están anulando muchísimos textos, cantidad grande de textos, en donde Hashem quiere que las naciones incluyan judíos y griegos, decía el apóstol Pablo. Decía, yo soy el apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Entonces, los gentiles, las naciones, también tienen la disposición, también tienen la luz revelada, también tienen la manifestación del Espíritu de Santidad, si es que se conectan con la obra del Mashiach. Entonces dice, alabad a Hashem, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque se ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Eterno es para siempre. Aleluya. Así de simple. No hay acepción de personas. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y luego el Salmo 118 lo confirma, que también sabemos es un salmo mesiánico, no solo por lo que han dicho los escritos mesiánicos, sino por lo que ha dicho el mundo judío. Dice, alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjense, alabad al Eterno. Fíjense lo que dice el 2. Diga ahora Israel, este es el pueblo de Israel, la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, la casa sacerdotal, que para siempre es su misericordia. Y después dice el 4, digan ahora los que temen al Eterno, que para siempre es su misericordia. ¿Quiénes son los que temen al Eterno? Los rabinos ya lo comentaron. En nuestros escritos apostólicos, en el libro de los Hechos, queda claro quiénes son los temerosos de Dios. En la historia, incluso de la sátira romana, se explican quiénes son estos hombres. En incluso las ruinas de sinagogas antiguas que fueron descubiertas en Turquía, se explica quiénes son estos temerosos de Dios. Estos temerosos de Dios son los justos de las naciones, todo el mundo. Aquí ves ya a Israel, a la casa sacerdotal y a todas las naciones alabando juntos al Eterno. Y este texto, por supuesto, también habla del Mashiach. Entonces, muy importante, queridos hermanos, que nosotros sepamos esto. Ahora, ya para cerrar, voy cerrando. ¿Cuáles son esos efectos de la revelación de la divinidad en nuestras vidas? Cuando yo dije, en parte el Mashiach se ocultó y se fue de nosotros. ¿Por qué en parte? Justo porque ahora nos toca a nosotros revelar la imagen del Mashiach, despertar al Mashiach que hay en nosotros. El Mashiach se va, es como yo ahora estoy sentado en una silla, para darle lugar a otro. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que levantar y dejarle el lugar. El Mashiach lo que hizo es, yo me voy, pero no es que me vaya, sino te estoy dando una oportunidad de crecer, de desarrollarte, de manifestar. También, que ocupes el lugar y entonces reveles también toda la divinidad. Pero importante, me voy, pero no os dejaré solos. Me voy, pero estaré con ustedes. Realmente yo siempre les he dicho, queridos hermanos, a las personas que me ha tocado instruir, hermanos, el Mashiach ya se reveló. Ojo, no estoy anulando la
venida física del Mashiach, que sea pronto y en nuestros días, sino estoy diciendo que el Mashiach ya se reveló. ¿Cuándo se reveló el Mashiach en el interior de sus discípulos? En Shavuot. En Shavuot, en el día de la entrega de la Torá. Se reveló. El Mashiach es llamado la Torá viviente, la Torá encarnada. Esa Torá encarnada que ascendió a los cielos, desde los cielos, derramó espíritu sobre nosotros, que realmente es parte de Él. Eso es profundo. Y se puede entender a la luz de lo que sucedió con Moshe Rabenu en la Torá, cuando él dice, tengo una carga grande, y Hashem toma del espíritu del Eterno que hay en Moshe Rabenu, lo toma del depósito llamado Moshe Rabenu, lo toma y lo pone en 70 ancianos, incluso hacia 2 personas más que estaban en el campamento Eldad y Medad. Desde esa perspectiva tenemos que entender el derramamiento de la Ruach HaKodesh de Hechos 2, que desde el depósito del Mashiach, en el cual habita corporalmente la plenitud de la divinidad, desde el depósito más sagrado que existe, que es el concepto de Mashiach, el Mashiach Yeshua, el Mashiach resucitado, desde ese depósito que tiene el Espíritu de Dios sin medida, desde ese depósito se toma y se le da a sus discípulos. Entonces el Mashiach se oculta, pero para que tú reveles ahora a esa divinidad a través de su espíritu. Y es algo maravilloso, porque entonces ya no es solo Yeshua, sino ya es un grupo de personas que incluye a toda carne. Por eso sabemos que el Mashiach ya vino y ya se manifestó en ese sentido, porque el mismo Rabí Shaul, el apóstol Pablo, va a decir, y ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Fíjate, te voy a contar una historia de la Hasidut muy interesante, que dice, había un rabino que siempre estaba en su casa, abría la ventana, se asomaba y olía, y lo hacía en repetidas ocasiones, hasta que sus compañeros le dijeron, oye Rab, ¿por qué estás saliendo y a todo momento estás oliendo? Dice, es que salgo a oler al mundo exterior a ver si el Mashiach ya vino. Y le decían, pero ¿cómo sabes tú esto? ¿Cómo conoces tú el aroma de Mashiach? Y dice, lo que sucede es que en mi casa ya se vive en el nivel del Mashiach. A nosotros ya se nos reveló el Mashiach. Y como yo conozco el aroma del Mashiach, como yo conozco la revelación del Mashiach, me asomo para oler si la fragancia del Mesías ya está. La fragancia del Mesías, queridos hermanos, ya está disponible para todos. Es cuestión de que queramos conectarnos con Él y empezar a revelar a la divinidad en este mundo como nuestro Maestro lo hizo, pero ahora es vía los discípulos, y tenemos que llegar al punto en que todo el mundo manifieste esto. Está escrito que cuando el Mashiach complete su misión de que todo mundo esté en este nivel, entonces entregará a Hashem todo para que Él sea todo en todos. Está escrito. Es importante ver esto. Entonces, esto es lo que sucede, queridos hermanos. Con la recepción de este espíritu, aquí viene la unión con lo de la Torá. La entrega de la Torá fueron tablas de piedra. Fueron tablas de piedra las que recibió Moisés. Ahora, en el Mashiach lo que sucede es que la Torá se vuelve en el interior de la persona. Ahora es una Torá no escrita en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Y eso lo va a decir el profeta Yehezkel. Y por eso yo decía, ¿por qué Pedro no citó a Yehezkel? Bueno, ya después entendí que este texto era más profundo. Y justo él estaba experimentando eso, porque él era un hombre marginado por la sociedad y por la élite judía de ese entonces. Fíjense lo que dice Ezequiel 36. Ezequiel, así es, ¿dónde estoy? Ezequiel, Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, fíjense, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, es el espíritu de Mashiach, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, las tablas de la ley,
y os daré un corazón de carne. Fíjense, el verso 27 es importantísimo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Una vez que uno recibe el espíritu de santidad, una de las manifestaciones más claras, más genuinas de que tú has sido sellado con Ruach HaKodesh, es que ahora sientes un impulso espiritual, no en la carne, sino espiritualmente. Quieres obedecer a Dios, quieres guardar mandamientos, quieres alejarte del pecado porque has sido santificado. Por eso es Ruach HaKodesh, que tiene que ver con ser kadosh, con ser santificado, con ser apartado, dedicado al Eterno. Esa es una de las manifestaciones más hermosas que puede pasar. Ahora, no solo eso, que eso es maravilloso, y ahí es donde vemos cómo la entrega de la Torah ahora se une con la dimensión de la entrega de la Torah, pero interna. Perfecto. Ahora, he estado mencionando una y otra vez acerca del templo, del santuario, de cómo el mismo Sinai fue dividido en 3 partes, las 3 divisiones del Bet HaMikdash, todo esto que hemos mencionado. ¿Por qué? Quiero que vayamos a Lucas capítulo 24, por favor. 46, vamos a leer desde el 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, según la Torá, los profetas y los escritos. Ya lo ha dicho previamente. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento, lo que te decía, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El trabajo principal de los apóstoles del Mashiach es testificar la resurrección del Mashiach y anunciar las buenas nuevas y los efectos de esa obra. Dice el verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y dice que ellos estaban constantemente en el templo, lo vamos a ver. En la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y entonces ellos se la pasaban en el templo. Y lo puedes ver también en Hechos 1. Pero aquí me llama mucho la atención que dice que fueron investidos con poder de lo alto. ¿Qué es esto? ¿Qué es ser investidos? ¿Tú recuerdas que Aarón y sus hijos fueron vestidos con ropajes sacerdotales para servir en el tabernáculo físico? Bueno, hay algo profundo en la era mesiánica. Hay algo muy profundo, muy profundo. Y es el hecho de que en el Mashiach, que es el sumo sacerdote celestial, también, así como hay un sumo sacerdote celestial, debe existir sacerdotes del mundo celestial. Y ahí no hay distinción de que si eres judío o no eres judío. Ahí es quien esté apegado al Mashiach, es decir, quien sea hijo del Mashiach. ¿Quién es hijo del Mashiach? El que es su discípulo, el que es su seguidor, el que se ha apropiado y ha beneficiado de los méritos del Mashiach y de la obra de redención. Por lo tanto, Shavuot no solamente revela esto, pero acuérdate lo que te dije, es la luz del santuario revelándose en Shavuot. Por lo tanto, Shavuot es el poder de la vestimenta sacerdotal. Es cuando de parte de la divinidad se nos dan ropajes para servir, plantados en este mundo, pero sirviendo en los mundos espirituales. Y quizás te tendré que contar una analogía, una parábola, un cuento para que puedas entender las profundidades de lo que te estoy diciendo, porque puedes decir, ¿cómo es posible que yo, que estoy plantado en este mundo, me digas que soy sacerdote cuando no soy hijo de Aarón? No te concentres en eso. El sacerdocio que existe físico de los hijos de Aarón es inquebrantable, ese está ahí, lo respetamos. No hablamos de este mundo físico, estamos hablando de los mundos espirituales. De los mundos espirituales, de ese lugar donde ascendió el Mashiach. Y fíjate lo que dice el Salmo 133. El Salmo 133 nos va a decir lo siguiente. Que es un salmo que justo se relaciona con
con Hechos 2 al 100%. Acuérdate que dice que llegó el día de Shavuot y todos estaban unánimes, juntos, unidad. Fíjate lo que dice el Salmo 133, que por cierto, también el Zohar HaKadosh, que te mencioné un poquito y te parafraseé, en Parashat Emor va a hablar de esto y va a confirmar que este salmo habla del sacerdocio celestial, de los sacerdotes celestiales, del sumo sacerdote celestial, que de su ungimiento baja un ungimiento a esta tierra. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Ejad, nuevamente el concepto. Dice, es como el buen óleo, y ahora habla del sacerdocio y de la unción. Es como el buen óleo sobre la cabeza. La cabeza, dice el Zohar HaKadosh, la cabeza es el mundo de arriba, es el mundo celestial, es el santuario celestial, es el sacerdocio celestial. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Y aquí estás viendo ya que se está hablando del sacerdocio. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Se habla de vestiduras. Dijo el Mashiach, seréis investidos con poder de lo alto. Como el rocío del Hermón que desciende. ¿Te das cuenta? Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Que Sión es Jerusalén, donde estaba el templo. Es decir, dice que hay un rocío que viene de una parte más alta y que desciende. Y es curioso que siempre que se habla de Jerusalén, se habla como de subir a Jerusalén, no de descender a Jerusalén. Y aquí se habla de que viene algo que desciende a Jerusalén. Es decir, está por arriba de Jerusalén. Ahora, si tú te fijas en el hebreo, el concepto de la palabra Jerusalén es Yerushalayim, y es un plural. Yerushalayim, habla de dos. Entonces, tenemos una Jerusalén física y una Jerusalén espiritual, es decir, el Hermón, de ahí viene un rocío que baja hacia los montes de Sión. Estamos hablando que el Mashiach asciende, por eso el Mashiach antes de Shavuot asciende, y en ese lugar, en esos mundos superiores, es ungido como sumo sacerdote celestial. Y cuando es ungido, se derrama un aceite que es Ruach HaKodesh. Acuérdate que el ungimiento en aceite apunta principalmente a la recepción de Ruach HaKodesh. Tú puedes ungir a todo mundo, puedes salir ahorita y ungir a todos, pero si no pasa nada no tiene sentido. La persona que era ungida era llena de Ruach HaKodesh. Lo puedes ver con el profeta, con el primer rey de Israel, Shaul HaMelech. Cuando él fue ungido, inmediatamente cuenta en la Biblia que él fue lleno del Espíritu del Eterno. Dice el Mashiach, el Espíritu del Eterno está sobre mí por cuanto me ha ungido. El ungimiento apunta a la manifestación del Espíritu. Entonces, el Mashiach asciende, es ungido con Espíritu del Eterno, ese Espíritu sin medida, ese Espíritu en donde en Colosenses dice el apóstol Pablo que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él recibe de eso y entonces recibe, y ese aceite, esa unción baja hasta por el borde de sus vestiduras, y cuando baja, desciende y descendió a Jerusalén físico, al templo físico donde estaban Pedro y los 11 reunidos esperando la visitación del cielo prometida por el Padre, y en ese momento ellos recibieron esa unción. Por lo tanto, la unción, el Espíritu apunta a que recibieron también ropajes del sacerdocio celestial. Entonces, cada acto que tú haces, y después el apóstol va a decir, por eso el apóstol Pedro, que nosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para el Eterno, presentar sacrificios espirituales. Cada cosa que tú y yo estamos haciendo en este mundo, para bien, buscando la voluntad del Eterno, nos liga con ese mundo espiritual, porque estamos con ese ropaje celestial y estamos trabajando juntamente con Mashiach. Claro, si es que hay santidad en nosotros, claro, si es que hemos nacido de nuevo. Entonces, qué tremendo mensaje. Dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Hashem bendición y vida eterna. Y cierro con esta historia para que entiendas un poquito de cómo funciona a partir de esta revelación esto. Se cuenta de una comunidad en la cual el shamash es el siervo.
es aquel que hace la limpieza en la sinagoga. El shamash se iba a casar. El rabino lo manda a llamar y le dice: oye, siervo, es el día de tu boda, disfruta tu boda, mañana no te presentes a barrer la sinagoga, yo me voy a ocupar, yo voy a mandar a mi hijo, por favor, disfruta a tu esposa, tranquilo, no es necesario que te presentes muy de mañana para hacer el aseo. Perfecto, Rab, lo que usted diga. Viene la boda, se casan. ¿Qué pasaría con nuestra mente gentil occidental? Te casas y dices: vámonos a Acapulco, vámonos a Huatulco, vámonos a estos lugares paradisíacos. Así pensaría una persona común. Pero este shamash servía al Eterno. Total, el rabino le dice a su hijo: ven, mañana el shamash tiene el día libre. Ocúpate tú del aseo de la sinagoga. Tú límpiala, tú hazte cargo. Perfecto, padre. Total, llegó el día siguiente. Nadie esperaba lo que iba a suceder. Llega el hijo del Rab a hacer el trabajo del shamash y de repente se fija y el shamash, con todo y casi traje de casado, estaba barriendo y casi ya terminando el trabajo que él hacía todos los días, no importando que fuera su luna de miel, no importando que él estuviera casado, él estaba sirviendo al Eterno con todo corazón. Y tú podrías decir: qué trabajo tan insignificante, ese shamash no vale nada, es el que hace el quehacer, ese hombre no vale absolutamente nada. El hijo se quedó impactado. No podría creer que aún con permiso este hombre se presentó y estaba barriendo y estaba contento, estaba haciendo con alegría el trabajo. Un trabajo insignificante para muchos. Y ahora puedes ir entendiendo cuando el apóstol Pedro dice: el Espíritu del Eterno vendrá sobre toda carne. No hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Total, el hijo regresa con el Rab y le dice: papá, acabo de ver al shamash y ya había hecho el quehacer. No pude hacer nada. El rabino se conmueve y lleno de lágrimas dice: ahora entiendo por qué nuestras tefilot, ahora entiendo por qué todas nuestras súplicas, todos nuestros ruegos que hacemos en la sinagoga son escuchados por Dios. ¿Por qué suben al cielo nuestras oraciones? Porque todas las mañanas, antes de que lleguemos a rezar, este shamash, este judío simple y sencillo, barre y barre con todo corazón, pero realmente no está barriendo solo la sinagoga, sino está barriendo los mundos espirituales. Está barriendo los mundos espirituales en una acción física, se conecta con una acción de los mundos espirituales. Él estaba barriendo los aires que impedían o que impiden que nuestras oraciones suban, y Él los barre. Entonces, cuando nosotros llegamos a rezar, por eso rezamos con tanta fluidez, es por mérito de ese hombre. Y eso pasa en los días del Mashiach. Tú puedes estar plantado en este mundo, en este presente siglo malo, pero en el Mashiach la influencia de ese presente siglo malo no tiene más vigencia. Pero vamos a decirlo, tú estás plantado en este mundo físico, y por eso también es que en Shavuot se ofrecen 2 panes ahora sí con levadura. Estuvimos en los días sin levadura, pero curiosamente en Shavuot ahora sí presentamos 2 panes con levadura. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos en este mundo con toda la levadura de este mundo, hemos sido santificados. A esos panes con levadura que se ofrecían en Shavuot se les vertía aceite, y ese aceite es el aceite de la unción. ¿Te das cuenta? Si podemos estar plantados en este mundo físico, sí, pero si nosotros tenemos el Espíritu del Eterno, hermano, podemos penetrar los aires con cada acción buena, con cada cosa que hagamos, que alegre, que sirva a la obediencia del Eterno. Padre, muchísimas gracias por este momento en que hemos leído tus escrituras, en que hemos profundizado en algunos aspectos, Padre. Nos faltaría tiempo para hablar de tus maravillas, Padre, pero yo te pido que todos mis hermanos sean investidos con poder de lo alto, pues tú lo has prometido. Tu Espíritu ahora está disponible por la obra de nuestro Mesías para toda carne. Visita a mis hermanos poderosamente, Padre. Llénalos de tu Espíritu, Padre, para que puedan revelarte a ti y con eso traer gran redención al mundo entero. Gracias por la vida de mis hermanos. Síguelos preparando, Padre, para la buena obra, y que tengan un bendecido Shavuot. Gracias a todos, muchas bendiciones, y nos estamos viendo. Shalom.